El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo número 9, versículo del 1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesús queremos rogar tu dirección. Queremos pedirte que tú estés hablando a nuestros corazones y que este tema sea hablando a lo más íntimo de la necesidad de aquellos que hoy necesitamos de ti, Señor. Con todo nuestro corazón te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tratar el tema: tus pecados son perdonados. Como acabamos de leer, un hombre paralítico vino al Señor, y cuando le pusieron delante de él, inmediatamente el Señor le dijo: «Ten ánimo, tus pecados te son perdonados». Ahora, era muy evidente que la necesidad aparentemente principal de este hombre no era su condición espiritual o moral, ¿verdad? Que cualquiera hubiera pensado, pero ¿cómo? ¿No estaba dándose cuenta el Señor Jesús que era un hombre paralítico? ¿Por qué le dijo: tus pecados te son perdonados? Bueno, usted y yo tenemos que comprender algo que es muy definido. El mayor problema del ser humano, punto número 1, el mayor problema de cada uno de nosotros en esta tierra es la falta de perdón. Nuestros pecados. ¿Sabía usted que los pecados nos causan problemas? La Escritura nos lo enseña. El principal problema del ser humano no es la necesidad económica, física o emocional. Su principal problema de cada ser humano es que nuestros pecados nos están causando problemas. Mire, vamos a ver el Salmo 51. Este salmo lo escribió el rey David. Parece ser que lo escribió poco después de haber pecado de una manera fuerte contra nuestro Señor. Dio muerte a un hombre llamado Urías Eteo para quedarse con su esposa, que se llamaba Betsabé. Y Dios lo amonestó, y parece ser que después de ese tiempo de quebrantamiento, Dios lo movió a escribir este salmo. Dice el Salmo 51, vamos a leer por favor versículos 3, 4 y 5. Dice: «Porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». David podía reconocer cuál era su condición de pecado, una condición que le estaba causando problemas, tanto en ese momento como en los años venideros. El pecado, dice la Escritura, hermanos, que es muerte. El Señor conocía la necesidad de cada ser humano. El Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 2, cuando se dirige al paralítico, el Señor veía que en este hombre había más que una necesidad física,
nosotros podríamos ver a alguien que se está divorciando o que está enfermo, ahora que está tan de moda esta enfermedad, y lamentarnos y decirnos, oh, pobrecito, está enfermo de esto, probablemente va a morir. Pero ¿sabes algo? Yo te quiero decir que es más preocupante, y por favor, no quiero que nadie me malentienda, es más preocupante que una persona esté enferma, es más preocupante que muera sin conocer a Dios, que sus pecados en Dios no hayan sido perdonados. Eso es más preocupante. Punto número 2. El pecado y sus consecuencias. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo número 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nuestro Dios habló con Adán, y le dijo, si comes de este árbol, de cierto morirás. Él no estaba jugando, porque efectivamente, tal como el Señor se lo dijo, así sucedió. Aparentemente Adán no murió, ¿verdad? Alguien dijera, no vivió 900 y tantos años, hermano. Sí, vivió muchos años, pero en realidad ya estaba muerto, porque Dios, cuando creó a Adán y a Eva, no los creó para vivir un poco de tiempo, los vivió para vivir por la eternidad. Pero el pecado trajo muerte. Asimismo, así como el pecado entró por un hombre, Romanos aquí mismo en el capítulo número 5, nos enseña la Escritura que por un hombre entró el pecado. Mire, vean lo que dice la Escritura. Capítulo número 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado trae como consecuencia muerte física y muerte espiritual. Asimismo, si usted y yo somos creyentes, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Toma en cuenta esto. Siempre el pecado trae consecuencias. La primera consecuencia es la muerte que entró para todo ser humano, y desde luego la muerte espiritual. El pecado trae consecuencias presentes y eternas. Quisiera decirles que todo termina con la muerte física, pero en realidad no. Apocalipsis capítulo número 20, versículo 11 en adelante, dice la Escritura así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda. Ponga atención. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando estamos leyendo las Escrituras y vemos que la consecuencia del pecado nos trae problemas en la vida presente. Si usted y yo hemos incurrido en el pecado, hay muchas consecuencias. Por ejemplo, dice la Escritura, ¿tomará a alguien fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Así, hablando de la persona que se mete con otra mujer, que entra en su vida con adulterio. Es semejante una persona que toma a una mujer que no es suya, pues desde luego que va a tener problemas, porque no puede uno tomar fuego
y pegarlo en el pecho y decir mis vestidos no van a arder. Por supuesto que van a arder. Asimismo, hay cosas que hacemos que aparentemente no tienen una consecuencia inmediata. Pero amado, yo te quiero decir que siempre el pecado trae consecuencias, porque la Escritura dice la paga del pecado es muerte. El pecado produce culpa y condenación, inciso C, culpa y condenación. Vamos a hablar de un hombre llamado Judas. El Evangelio de Mateo capítulo número 27 nos habla de este hombre. Después de que entregó al Señor, vino una terrible sensación de culpa, de tal manera que él fue al templo y arrojó las monedas y trató por la culpa que sentía. Alguien dice, oh, pobrecito Judas, estaba arrepentido. No, no estaba realmente arrepentido. Hay una diferencia cuando tenemos arrepentimiento a cuando tenemos culpa. La culpa demanda paga. La culpa nos condena. La culpa nos acusa. La culpa trastorna nuestra mente y nuestras emociones. Es como cuando una mujer practica el aborto. Por el momento siente gozo porque ha quitado la responsabilidad que tenía y no va a estar ya más embarazada. Pero poco a poco pasan los días y esa condenación de recordar lo que hizo con una criatura no la va a dejar en paz. Mateo 27 dice la Escritura así, hablando de Judas. Versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es lo que estamos mencionando, que normalmente la culpa va a demandar que haya condenación, va a demandar que haya paga por lo que hicimos. Esa es otra de las consecuencias del pecado. Por último, Dios está airado contra el pecador todos los días. Muchas veces hemos escuchado que Dios ama al pecador. Yo creo que Dios ama a todo el mundo. Por esa razón envió a su Hijo Jesucristo, para que nadie se pierda. Pero eso de que lo ama, lo mima, lo cuida, lo ayuda, lo protege, hasta para cuando va a robar o va a matar a alguien, usted puede orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a robar este banco sin que haya muchos heridos. Mire, no juegue con Dios. Desde luego que Dios no lo va a ayudar, no lo va a cuidar, no lo va a proteger, sino por el contrario. La Escritura dice bien claramente que la ira de Dios está contra aquellos que hacen lo malo. El Salmo número 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Esta es otra de las consecuencias del pecado. Ahora, punto número 3. El perdón de pecados solamente es otorgado por Dios. Nadie puede perdonar pecados. Hay personas que dicen que tal o cual indulto, que tal o cual perdón, que fulano de tal les otorgó el perdón. Mire, ningún ser humano, sea religioso, sea político o de la condición que sea, puede perdonar el pecado. Ninguno, absolutamente ninguno. No hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Entonces, si yo deseo que mis pecados sean perdonados, uno, tengo que venir con Dios y pedirle perdón. Él conoce mis pecados, pastor, desde luego que los conoce. Pero el hecho de reconocerlos, de confesarlos, de decírselos, es algo válido. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, capítulo 1 de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, y muchas veces vamos a tener que confesar nuestros pecados a las personas que hemos agraviado.
Ahora, tenga usted sabiduría y prudencia. No va a venir con su jefe o su amigo o su esposo y le va a decir: te he odiado toda la vida, pero por favor perdóname. Creo que esa confesión no le va a ayudar mucho. Entonces crea que en Jesucristo sus pecados son perdonados. La Escritura claramente nos enseña que Él nos sustituyó. Él ocupó nuestro lugar. Por su sangre preciosa derramada en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. La propiciación es una enseñanza clara, el famoso día de la expiación. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo: consumado es, la obra de redención había sido consumada. La sangre derramada era suficiente para que nuestros pecados en Él ahora sean perdonados. Nuestros pecados pasados, presentes, son completamente perdonados. Pastor, ¿y los futuros? Pues si usted llega, no quiero animarlo a que lo haga, pero si usted llegara a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Corra, porque dice la Escritura: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y perdonado será, salvado será. Gloria al Señor. Ahora, por último, tenemos entrada al lugar santísimo para hallar misericordia. Amado, usted y yo podemos correr al Padre, pedirle perdón. Qué horrible es la culpa. Qué horrible es sentirse que está usted mintiendo y sabe que está mintiendo. Está usted haciendo cosas que no debemos y estamos conscientes de ello, y no nos deja en paz. Produce inquietud en nuestra alma, produce insomnio, no hay paz en nuestro espíritu, nos sentimos terribles. Aun cuando nos hablan de la muerte sentimos temor, porque si decimos: si me muero, yo me voy pero derechito al infierno. Amado, no tienes que ir al infierno, no tienes que perderte y ni tienes que estar viviendo con condenación. Si usted ha actuado mal, este es el día que Dios ha preparado para que usted y yo le pidamos perdón al Señor, le digamos: Dios mío, perdona mis pecados, perdóname porque fallé, perdóname porque confiaste en mí y muchas veces te he fallado. En el nombre de Jesús, Dios, hoy confieso mis faltas, hoy vengo delante de ti y creo tu palabra que me dice que en ti mis pecados son perdonados, porque tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Amado Dios, como está escrito: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.